El Apocalipsis de Joel. El profeta Joel tiene numerosos pasajes, casi todos se concentran en el capítulo 2, que siempre se leen con razón en su sentido espiritual, pero que encajan asimismo en una lectura literal para estos últimos tiempos. Por ejemplo, el profeta escribió: Tocad el cuerno en Sión, clamad en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día de Yahvé, porque está cerca, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla. Joel 2, capítulo 2, versículo 1 al 2a. Es difícil no recordar en estas palabras una de las copas de la ira de Dios del fin de los tiempos. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Joel también nos habla de las anomalías en el cielo, de las que habló Jesús. Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas retraen su fulgor. Joel, capítulo 2, versículo 10. Estos eventos celestes los repite una segunda vez en sus páginas, y las reiteraciones siempre tienen un propósito en la Biblia: recalcar algo. Son un modo de subrayar, de indicar que algo es importante. La reiteración de este signo se repite en este versículo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Yahvé ruge desde Sión. Joel, capítulo 4, versículo 15. Joel sigue ofreciéndonos su visión para el futuro con un pasaje que encaja perfectamente en la descripción de los ejércitos congregados para el día del Armagedón. Como la aurora sobre los montes se despliega un pueblo numeroso y fuerte, como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en años de generación en generación. Delante de él devora el fuego, detrás de él la llama abrasa. Como un jardín de Edén era delante de él la tierra, detrás de él un desierto desolado. No hay escape ante él. Joel capítulo 2, versículos 2b al 3. Este pasaje no se refiere a los ejércitos victoriosos de la bestia avanzando tras el toque de la segunda trompeta, sino que veo claro que se refiere al momento concreto del Armagedón, porque afirma que como ese ejército jamás hubo otro ni lo habrá. A eso Joel añade el detalle de la destrucción del mundo a través del fuego, la guerra atómica. Delante de él devora el fuego, detrás de él la llama abrasa. También habla de que después de ese día terrible como ninguno, la tierra quedará desolada. Como un jardín de Edén era delante de él la tierra, detrás de él un desierto desolado. Por todo esto, ese día de Yahvé que se va acercando del que habla Joel, sería el día de la ira de Dios. Ya da Yahvé la voz delante de su ejército, porque sus batallones son inmensos, porque es fuerte el ejecutor de su palabra, porque es grande el día de Yahvé, y muy terrible. ¿Quién lo soportará? Joel capítulo 2, versículo 11. Y nos da otra enseñanza. No hay escape ante él. Joel capítulo 2, versículo 3. Así como Jesús advirtió a sus discípulos de que huyeran de Judea en cuanto vieran que las legiones romanas se aproximaban, Dios nos da ese consejo para el Apocalipsis. No habrá dónde huir.
porque el castigo será global. No importa si uno se refugia en el interior de una región selvática del Amazonas, o en lo más profundo de un desierto de Australia, o si se retira a una isla sin importancia en un lugar del Pacífico. El apocalipsis alcanzará a todo el planeta. Pero en toda guerra siempre es preferible estar en un lugar aislado y lejano de los centros de poder o de urbes que se puedan sumir en el saqueo y los tumultos. Pero plagas tales como la contaminación de las aguas dulces o la destrucción de la vegetación, por poner dos ejemplos, se repartirán por todas partes del planeta. Aún así, mejor será estar en un ambiente rural, pero lejano a toda ciudad, porque en una situación de hambruna generalizada, el bandolerismo no podrá ser contenido por ningún poder central. En el Apocalipsis solo se nos advierte del mal. No se nos dice ningún lugar donde vayamos a estar seguros. No se nos revela ninguna región que vaya a ser preservada. Únicamente se nos aconseja huir de la Gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Es decir, aunque el castigo es global y alcanzará a toda la humanidad, las plagas se concentrarán en esa ciudad de iniquidad. Será preferible vivir el fin del mundo en el campo, o al menos en una ciudad más pequeña, pero será preferible evitar los lugares donde se dé mayor concentración de pecado, y especialmente la que entonces será la gran capital del pecado. Aunque hay que advertir que en cierto modo la Gran Babilonia es toda una civilización, el mundo se ha transformado en una aldea global. Aún así, pienso que habrá una ciudad que es la que responde a esa denominación. Y así se dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Es decir, aunque la humanidad se habrá lanzado a la iniquidad y la perversión, las referencias a una ciudad concreta son indudables. Y es esa ciudad la que es preferible evitar cuando comience el ritmo destructivo de las trompetas. Los paganos pensarán que los males que están sufriendo son una mala racha que va a pasar. Todo volverá a la normalidad, se repetirán tranquilizándose. Pero los cristianos sabrán que todo irá a peor, porque así está profetizado. Podemos esperar que muchos justos sean preservados para la construcción de la nueva sociedad tras el Apocalipsis. Pero durante la guerra, el hambre y todas las plagas morirán muchísimos cristianos óptimos, porque cuando llueve lo hace sobre justos e injustos, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Hay pasajes de Joel que pueden ser aplicados a los días de la abominación de la desolación, o a la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor. Valga como ejemplo cuando dice: ofrenda y libación han cesado en el templo de Yahvé. Joel capítulo 1, versículo 9. La posibilidad de la doble interpretación preterista o profética no es un defecto del texto, porque aquella toma babilónica de Jerusalén en el 586 a.C. o la romana del 70 fueron prefiguraciones del fin del mundo. Y así cuando el profeta dice: metedla hoz porque está madura, venid a pisar que el lagar está lleno y las tinajas rebosan, tantos son sus delitos. Joel capítulo 4 versículos 13 al 14. Se puede aplicar a ese momento babilónico y al romano, pero no podemos menos que recordar
el eco de estos otros pasajes del libro del Apocalipsis. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y quedó cegada la tierra. Apocalipsis capítulo 14 versículo 16. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, que subió hasta los frenos de los caballos, por una distancia como de 320 kilómetros. Apocalipsis capítulo 14 versículo 20.